Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista El Divino Salvador. Soy su hermano Edmundo Santos Escamilla. Gracias a Dios, hoy compartiré con ustedes la lección 11 del estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu misericordia, por tu piedad y por tu gran amor salvador. Te rogamos, Señor, que nos bendigas con tu palabra y abras nuestras mentes para que tu Santo Espíritu nos dé la comprensión. Ayúdanos a meditar sobre nuestras vidas, en cómo podemos aplicar lo que aprendamos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La lección número 11, que lleva por título Hermanos, oren y permanezcan firmes, comprende de los versículos 1 al 5 del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Como propósito de esta semana, tratemos de memorizar el versículo 1 de este capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Ahora abramos nuestras Biblias y leamos la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Cuando oramos, tenemos comunión con nuestro Padre. El consejo bíblico es orad sin cesar. A través de la oración hacemos tres cosas. Número 1, adoramos. Dios oye nuestras palabras cuando presentamos nuestra oración, cuando le decimos cuánto le amamos. Dios comprende cuando lo adoramos en silencio. Número 2, agradecemos. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Cuando oramos, le expresamos nuestra gratitud. Número 3, apoyamos a otros. Es reconfortante cuando escuchamos a alguno de nuestros hermanos en Cristo decir, estoy orando por ti. Volvamos a leer los primeros dos versículos de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En estos versículos podemos observar tres temas principales. Número 1, oración por los obreros del Señor. Número 2, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y número 3, no es de todos la fe. El encargo a la iglesia fue que oraran por el apóstol Pablo y sus compañeros en la obra. Cada misionero, cada evangelista, cada pastor necesita el apoyo de la iglesia en oración, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cada obrero del Señor debe ser sostenido en oración constante. Recordemos cuando el apóstol Pedro estaba preso en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los cristianos nada podían hacer contra un rey autoritario como Herodes Agripa. Solo imitaban el actuar de Jesús que escucharon a través del Evangelio y la máxima de Pablo que recibió por medio del Espíritu Santo y que constantemente compartía a sus discípulos. Orad sin cesar.
Cuando Pedro fue rescatado milagrosamente de la cárcel por un ángel del Señor y pudo volver con los suyos, los encontró orando. En Hechos capítulo 12, versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Todos estamos necesitados de la bendición de Dios. Todos requerimos de la oración para pedir esa bendición. Todos oramos por nuestros familiares y amigos. También debemos orar por aquellos que hacen la obra de Dios. Esos siervos que arriesgan su estabilidad económica y aún su vida y la de su familia por llevar la palabra de Dios a los que la necesitan, predicando, enseñando, discipulando, trabajando en el esparcimiento del Evangelio, para que esa bendición por la que pedimos en oración llegue cada día a más personas y que más corazones sean convertidos al Señor. Número 2. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En el corazón de cada hermano que predica el mensaje del Evangelio existe la misma petición: que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Inciso A. Que no haya obstáculos insalvables y el mensaje de la palabra de Dios llegue rápidamente hasta lo último de la tierra. La palabra corra nos trae a la memoria la figura de un atleta que va corriendo para llevar un mensaje importante. Un ejemplo: un maratón es una prueba atlética de resistencia con categoría olímpica que consiste en correr una distancia de 42.195 metros. Forma parte del programa olímpico en la categoría masculina desde 1896 y en 1984 se incorporó la categoría femenina. Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filípides, quien en el año 490 a.C. habría muerto de fatiga tras haber corrido unos 37 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En realidad, Filípides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta, unos 225 kilómetros, para pedir refuerzos. El mito ganó mucha popularidad sobre lo que realmente sucedió, y en honor a este hombre se creó una competición con el nombre de Maratón, que fue incluida en los Juegos de 1896 de Atenas, inaugurados por el barón Pierre de Coubertin. Los tesalonicenses conocieron el mensaje de salvación a pesar de la oposición. Hubo fruto. La palabra no volvió vacía. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dice la palabra en Salmos, capítulo 126, versículo 6. Inciso B. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Si alguien sabía de la oposición de este tipo de personas, era el apóstol Pablo. Por donde iba se encontraba con personas que tenían el propósito de detenerle en su carrera de predicar el Evangelio de Jesucristo. A través de los tiempos, ha habido muchos hombres perversos que intentaron detener la predicación de la palabra de Dios. Nerón, el perseguidor de los primeros cristianos. También aquellos hombres que causaron la división de la iglesia primitiva, ya sea por la creencia en falsas doctrinas o por la forma en que querían gobernarla. Las religiones que imponían por la fuerza sus creencias, matando a aquellos cristianos fieles que no negaban la palabra de Dios. La Inquisición que perseguía a protestantes y judíos que no comulgaban con su doctrina. El comunismo de la Unión Soviética y China, que prohibía cualquier tipo de religión. Y así existen muchos más ejemplos. En la actualidad existen otros lugares donde con solo poseer Biblias o folletos se incurre en un delito grave que amerita cárcel. Lugares donde no te permiten predicar. Lugares donde el cristianismo está prohibido y lugares donde ser cristiano puede ser penado con la muerte. Nosotros tenemos la bendición de vivir en un país donde se nos permite predicar la palabra de Dios con libertad. Aún así, estos hombres perversos de los que habla Pablo han ido sacando a Dios de las escuelas, han promulgado leyes en contra de la vida y plantean impedir la predicación de la palabra si ésta no habla en los términos de la igualdad de género
y dulcifica el tono al hablar del pecado de la homosexualidad, por decir solo algunos temas. No es extraño recibir persecución de parte de los inconversos. Lo extraño es encontrar oposición de los mismos creyentes en Jesucristo. En 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Según el diccionario expositivo Vine, en la página 122, la palabra blasfemar en su forma verbal proviene de la palabra griega blasfemeo y significa particularmente para este versículo aquellos que hablan despreciativamente de Dios o de lo sagrado. En el versículo 3 de este mismo capítulo, Pablo encarga a Timoteo de tener en la iglesia de Éfeso a algunos que enseñan diferente doctrina, por lo que podemos intuir que tanto Himeneo como Alejandro eran aquellos falsos maestros que desvirtuaban la palabra de Dios. Himeneo se menciona nuevamente en 2 Timoteo 2:17, en conexión con Fileto, otro maestro falso. Alejandro pudo ser el opositor a la fe que se menciona en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 14 al 15. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Este Alejandro, si no es el mismo a quien Pablo entregó a Satanás, pudo haber sido un fabricante de ídolos. Lo que sí es muy claro es que se opuso a la enseñanza inspirada por el Espíritu Santo y expuesta a través de Pablo. Alejandro también pudo haberse dedicado a propagar su propia falsa doctrina. Es posible que haya tenido mucho que ver en el arresto de Pablo y que hubiera dado falso testimonio en su contra en el alboroto que armaron Demetrio y los plateros que hacían ídolos y de los que se habla en el libro de los Hechos en el capítulo 19, versículo 23. Otro que se oponía a que la palabra corriera en las filas cristianas es mencionado en 3 de Juan 1, del 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Al parecer, Juan había escrito a la misma iglesia una carta anterior que se había perdido, quizás sobre el tema específico de la hospitalidad. Quizás Diótrefes nunca la leyó a la iglesia porque él rechazaba la autoridad de Juan. En la segunda parte de su epístola, Juan condenó la violación de la hospitalidad hacia los ministros fieles de la palabra. La frase primer lugar entre ellos se refiere a alguien egoísta y egocéntrico que busca la preeminencia por ganancia personal. El lenguaje indica que se trataba de un demagogo que se promovía a sí mismo, que no servía a los hermanos, sino solo a su propia causa. Las acciones de Diótrefes contradicen por completo las de Jesús, así como la enseñanza del Nuevo Testamento sobre cómo los líderes de la iglesia deben servir de forma humilde. La problemática de que algunos cristianos se conviertan en tropiezo para la iglesia no solamente fue tema de la época de los apóstoles. Hoy en nuestras iglesias podemos encontrar este mismo tipo de situaciones que no permiten que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hagamos una reflexión de nuestras actitudes y acciones, no sea que sin querer nos estemos convirtiendo en un Himeneo, Alejandro o Diótrefes. Número 3. No es de todos la fe. Lamentablemente, no es de todos la fe. Hay personas que endurecen su corazón para no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Literalmente, algunos se tapan los oídos rechazando el mensaje que se les presenta, tal como ocurrió a Esteban cuando les predicó a quienes lo apedrearon. En Hechos 7:57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
Por esta razón, Jesús hablaba por parábolas. En Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Jesús intentaba pasar por sobre la realidad de aquellos que necesitaban ver para creer, enviando la palabra a través de sus sentidos, pero teniendo como objetivo el corazón de los que le escuchaban. Ahora leamos el versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Número 1. Fiel es el Señor. Es cierto, hay hombres que se oponen al Evangelio, pero también hay una verdad más grande, más querida, más reconfortante. Pero fiel es el Señor. En 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No nos dejará ser tentados de tal forma que no podamos resistir. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fiel es el Señor, y así es su nombre, según Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cada promesa hecha por él será cumplida puntualmente. Mira lo que enseñó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Número 2. Os afirmará. Pudiera ser que ante la oposición de hombres malos y perversos nos sintamos débiles y nuestras rodillas choquen una contra otra. Si eso sucede, Dios nos fortalecerá, Dios nos sostendrá, Dios nos dará la victoria. Las batallas por la fe no se ganan con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. Y en Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Número 3. Os guardará del mal. Detrás de toda oposición a la proclamación del Evangelio está el malo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sobre él está el poder de Dios. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91, versículos del 13 al 16. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Nuestro Señor tiene todo el poder y autoridad contra sus enemigos, y sabe cuidar de los suyos. No debemos tener miedo a la oposición. Filipenses 1:28. El Señor Jesús oró sobre esto en Juan 17, del 11 al 16. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé,
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora leamos los versículos 4 y 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Número 1. Confiables. Las palabras del apóstol Pablo fueron para los tesalonicenses como un reconocimiento a su disposición para obedecer lo que se les había mandado. Se les tenía confianza por su relación con el Señor. Habían madurado al punto de ser considerados dignos de confianza. Que alguien nos tenga confianza causa mucho gozo. Que alguien nos tenga confianza nos hace ser cuidadosos para no echarla a perder, pues es frágil y difícil de reparar. Que alguien nos tenga confianza significa que nos respeta y lo respetamos. La confianza es una rama del árbol que es el amor. Número 2. Obedientes. Cuando crecemos espiritualmente, vamos dejando la rebeldía y hacemos las cosas que se nos enseñaron porque sabemos que son para nuestro bien. Sin necesidad de que se nos esté supervisando o presionando, oramos, leemos la Biblia, tenemos compañerismo con los hermanos, testificamos, porque es nuestro deseo hacerlo. Amando a Dios, número 3. El deseo del apóstol Pablo para los tesalonicenses fue que el Señor encaminara sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es importante reconocer que Dios debe de tener el control de nuestro corazón y que debemos tener la paciencia, resistencia y aguante de Cristo. Aunque todo se esté derrumbando, debemos permanecer en pie, firmes, sufriéndolo todo por amor a Él. Aplicaciones. A través de la oración, adoramos. Dios oye nuestras palabras cuando presentamos nuestra adoración, cuando le decimos cuánto le amamos. Dios comprende cuando lo adoramos en silencio. A través de la oración, agradecemos. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Cuando oramos, le decimos nuestra gratitud. A través de la oración, apoyamos a otros. Es reconfortante escuchar a alguno de nuestros hermanos en Cristo decir, estoy orando por ti. Lamentablemente, no es de todos la fe. Hay personas que endurecen su corazón para no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Literalmente, algunos se tapan los oídos rechazando el mensaje que se les presenta. Nuestro Señor tiene todo poder y autoridad contra sus enemigos y sabe cuidar de los suyos. No debemos tener miedo a la oposición. Filipenses 1:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando crecemos espiritualmente, vamos dejando la rebeldía y hacemos las cosas que se nos enseñaron, porque sabemos que son para nuestro bien. Sin necesidad de supervisión o presión, oramos, leemos la Biblia, tenemos compañerismo con los hermanos, testificamos, porque es nuestro deseo hacerlo. Agradecemos a Dios por su palabra y rogamos que nuestras vidas reflejen su enseñanza. Dios les bendiga.